Potenciales de membrana. El equilibrio de Gibbs y Donan es ese equilibrio que se produce entre los iones que sí pueden atravesar la membrana y aquellos que no pueden hacerlo, como las proteínas, que están confinados al interior celular. Recuerden que también en el compartimento intravascular teníamos proteínas que tampoco podían salir. Ahora bien, vamos a tener una diferencia de cargas eléctricas a uno y otro lado de la membrana. Lo convencional es que el lado externo de la membrana sea positivo y el lado interno de la célula sea negativo. La letra pi, o el símbolo mejor dicho en este caso, es la que normalmente usamos para designar a las proteínas. Cuando hacemos apuntes o cuando leemos en algunos apuntes de fisiología o de medicina en general, por lo general se usa la letra pi para hablar de proteínas. El equilibrio de Gibbs y Donan va a generar y mantener el potencial de membrana, que era el voltaje que tenía la membrana, gracias a estas proteínas que están confinadas al líquido intracelular, es decir, están atrapadas adentro de la célula. Dijimos que las proteínas eran aniones no difusibles, por eso las marcamos con una P y un menos. Por consiguiente, no van a atravesar la membrana, pero sí van a seguir ejerciendo su presión oncótica, ya que las proteínas eran osmóticamente activas, atrayendo agua con ellas hacia el interior de la célula. El interior de la célula, recuerden que es negativo, mientras que el exterior es positivo. En este equilibrio lo que vamos a ver es que hay un flujo bidireccional, continuo y dinámico, que mantiene cierta estabilidad, entre ellos cierta electroneutralidad. Esto quiere decir que hay la misma cantidad de cargas positivas en el exterior que negativas en el interior. Cuando hablamos de potenciales de membrana estamos hablando de voltaje y este voltaje se debe a la distribución asimétrica de los iones. Los iones recuerden que tenían cargas positivas y negativas. Entonces, la distribución asimétrica de los iones a ambos lados de la membrana va a determinar el potencial de membrana. Este potencial de membrana no es nada más ni nada menos que esa diferencia de concentración de cargas eléctricas y la célula siempre va a tratar de mantener una electroneutralidad. El equilibrio dinámico constante de flujo bidireccional era el equilibrio de Gibbs-Donan y tienen que recordar que el exterior es positivo y el interior es negativo. Por eso decimos que la membrana está polarizada, porque tiene dos polos, uno positivo hacia afuera y uno negativo hacia adentro. La membrana polarizada. ¿Qué tipos de potenciales conocemos? Bueno, potencial de membrana en reposo es el potencial que vimos recién, que es el voltaje que tiene la membrana cuando la célula no recibe ningún estímulo eléctrico, donde el exterior dijimos que era positivo y el interior negativo. El potencial de acción es el que ocurre cuando se despolariza una célula, una membrana celular, por la llegada de un estímulo eléctrico. Cuando yo aplico un estímulo eléctrico, como puede ser un impulso nervioso, la membrana invierte sus cargas. Se hace negativa afuera y positiva adentro. Esto ocurre porque cuando llega un estímulo nervioso o un estímulo eléctrico de cualquier tipo, se abren en la membrana los canales de algunos iones como sodio, cloro, potasio, que son voltaje dependientes. Entonces, se abren estos canales, ingresan cationes o aniones y salen cationes o aniones, y esto hace que se inviertan las cargas. Algunos ejemplos de los potenciales de membrana que dijimos que se medían en milivoltios son el de los miocardiocitos, por ejemplo, que es de menos 90, o el del nodo sinusal, que es de menos 60.
Para medir el potencial de membrana vamos a poner un electrodo en la parte externa de la membrana y otro en la parte interna. Y por convención siempre se miden en milivoltios y van a llevar el signo negativo, que es el de la carga del interior de la célula. Entonces, potencial de membrana en reposo es el voltaje que tiene la membrana cuando está en reposo, es decir, no está excitada, no recibe ningún estímulo eléctrico. El signo del voltaje es el que da el interior de la célula, que es negativo. Habíamos dicho menos 90 milivoltios para los miocardiocitos, por ejemplo, menos 70 para las células musculares, menos 60 para el nodo sinusal. Esto nos indica que hay células de respuesta rápida y células de respuesta lenta. Decimos que la membrana está polarizada cuando tiene su potencial de membrana en reposo con las cargas positivas hacia el exterior y negativas hacia el interior. Con respecto al potencial de acción, dijimos que era la despolarización de la membrana cuando recibe el impulso eléctrico. Aquí las cargas a uno y otro lado de la membrana se van a invertir y todo lo que era positivo va a pasar negativo en el exterior de la célula y en el interior, que era negativa, va a pasar a ser positiva. Cuando la membrana se despolariza, lo hace porque se abren canales principalmente de sodio y cambian las concentraciones de los iones a uno y otro lado de la membrana. Esto modifica el equilibrio de Gibbs-Donan que habíamos estado viendo antes. Esto se hace, la despolarización, para permitir la propagación del impulso nervioso. Decimos que la membrana está despolarizada cuando hay inversión de las cargas, el exterior negativo y el interior positivo. Este es un esquema de un potencial de acción típico, donde nosotros tenemos en menos 70, por ejemplo, un potencial de reposo de una membrana, con sus cargas positivas hacia afuera y negativas hacia adentro. Si yo le aplico un estímulo nervioso, un impulso eléctrico, tiene que ser de una intensidad suficiente y durante tiempo suficiente como para excitar a la célula hasta que alcance su umbral de estimulación o umbral de despolarización. Cuando llega a ese límite, a partir de ahí se produce lo que se llama un fenómeno de todo o nada, que es que se dispara el potencial de acción. O se dispara o no se dispara, es decir, o se produce o no se produce. Cuando llega al umbral de estimulación o al umbral de despolarización, la membrana se despolariza, permitiendo que se inviertan las cargas. Voy a tener ahora el exterior negativo y el interior positivo. Luego hay un pico en el potencial y una fase de repolarización, que es la parte descendente del gráfico. En esta fase de repolarización se vuelve a normalizar el flujo de las cargas. Entonces, pasado un cierto tiempo, ¿sí?, se trata de alcanzar nuevamente el potencial de reposo. Pero normalmente lo que ocurre es que se sobrepasa el potencial de reposo en lo que llamamos una hiperpolarización, hasta que luego alcanza el equilibrio y continúa su potencial de reposo normal. El potencial de acción de los miocardiocitos es bastante particular en su forma. Recuerden que los miocardiocitos se podían autoexcitar y estimular y despolarizar solos. Tienen un potencial de acción, un potencial de membrana de menos 90, por lo general va de menos 80 a menos 100, algunos autores van a decir de menos 85, otros van a decir de menos 95, tomamos acá por convención menos 90, se aplica un estímulo que es propio de los miocardiocitos y llega a su umbral que es de despolarización, que es de menos 60. Aquí se produce la fase 0, que es esa vertical que sube, que es la fase de despolarización. En esta fase de despolarización se abren canales de sodio, voltaje dependientes, y entra mucho sodio a la célula. Entra desde el líquido extracelular al intracelular mucho sodio.
Esto hace que se inviertan las cargas, que el exterior pase a ser negativo y que el interior pase a ser positivo. Se llega a un pico donde empieza la fase 1. En esta fase 1 se abren canales de potasio y sale el potasio. El potasio que estaba en gran cantidad en el interior de la célula empieza a salir. Sale potasio hacia afuera. Entonces empieza a bajar la curva y la fase 2 es una fase de meseta. Aquí sigue saliendo potasio, pero entra también calcio a la célula. Entra calcio y en menor medida sigue entrando algo de sodio. En la fase 3, cuando ya empieza la repolarización, sigue saliendo mucho potasio y ya después, cuando alcanza el potencial de membrana nuevamente, voy a tener menos 90 milivoltios, pero con potasio del lado de afuera y sodio del lado de adentro, con lo cual tengo que usar la bomba de sodio-potasio para intercambiar estos iones y mandar el sodio hacia afuera, que es donde debe estar, y el potasio entrarlo nuevamente en la célula, que es donde debe estar. Desde que se produce la despolarización hasta el fin de la fase 3 de la repolarización es lo que conocemos como periodo refractario absoluto. Quiere decir que si yo estimulo a la célula no se va a excitar ni a contraer nuevamente. No va a responder. Ahora, a partir del momento que la célula se repolarizó y mientras está trabajando la bomba de sodio-potasio para restablecer el orden correcto de las concentraciones de sodio-potasio a uno y otro lado de la membrana, hay un periodo refractario que se llama periodo refractario relativo. Porque si yo aplico un estímulo eléctrico, pero que sea lo suficientemente intenso o alto, o que dure una determinada cantidad de tiempo suficientemente prolongada, puedo llegar a volver a estimular los miocardiocitos. Entonces, fase 0, entrada de sodio. Entra mucho sodio. Fase 1, sale potasio. En el 2, que es la meseta, sale potasio y entra mucho calcio a la célula y también entra sodio. En la fase 3 de repolarización sale mucho potasio y luego viene una fase que es donde la bomba de sodio-potasio intercambia estos dos iones para restablecer el orden que tenían originalmente. Hay un par de ecuaciones que se suelen aplicar en fisiología. Una es la ecuación de Nernst y la otra es la de Goldman. La ecuación de Nernst se aplica pero solamente para un ion, no para todos los iones, y predice el voltaje que tendrá un potencial de membrana. Normalmente se usaba para calcular potencial de membrana teniendo en cuenta el flujo neto de un ion determinado. Por eso no nos sirve, porque nosotros tenemos varios iones. Y aquí está, donde E es la diferencia de potencial en el equilibrio, R es una constante de los gases, T es la temperatura, Z es la carga eléctrica del ion que consideramos, F es la constante de Faraday, y luego tenemos las constantes, logaritmo de las constantes de concentración de los distintos iones, del ion a uno y otro lado de la membrana. La que se usa es la ecuación de Goldman porque se aplica para varios iones. La ecuación de Goldman calcula el potencial de membrana en el interior de la célula cuando participan dos iones positivos univalentes, por ejemplo, sodio y potasio, y un ion negativo también univalente como es el cloro. Entonces se miden milivoltios, ¿sí? Ahí tienen logaritmo, y se mide la concentración del ion por la permeabilidad de la membrana a ese ion
tanto para el sodio como para el potasio como para el cloro, dividido por lo mismo. Así que estas son ecuaciones que sirven para calcular el potencial de membrana y que se aplican para un ion, la de Nernst, y para varios iones, la de Goldman. Muchas gracias.